creo que primer interviniente sevillano, darles a todos la bienvenida a esta ciudad y esperar que su estancia aquí sea lo más agradable posible y, por supuesto, que les sea de provecho estas jornadas, ¿no? Bueno, yo ante todo quisiera agradecer a los organizadores por la celebración de este acto, este segundo evento consecutivo que se celebra aquí, principalmente por la labor de comunicación que hacen hacia la sociedad de lo que viene siendo el fenómeno del contrabando y los perjuicios que causa, ¿no? Muchas veces entendemos que puede haber o podemos adolecer, yo creo que entre todos, de falta de comunicación realmente de cuáles son los verdaderos perjuicios de ese contrabando, que en su caso no acaba de llegar directamente al público, ¿no? En este sentido, bueno, el papel de la agencia tributaria y quizás un poco en el entorno de la mesa en la que participamos, yo quisiera trasladárselo desde la visión un poco más local, es decir, desde el punto de vista de cómo luchamos o tratamos de luchar contra el contrabando en el caso de la agencia y muy en concreto en el caso de la Delegación Especial de Andalucía, que, bueno, como reiteradamente hemos escuchado a lo largo de todo el día de hoy, pues es desgraciadamente uno de los focos en los que confluyen una serie de factores que hacen especialmente sensible a este problema, ¿no? En relación con esto, bueno, hace un año muchos de los que estaban aquí presentes, yo incluido, nos encontrábamos en este mismo foro y es cierto, y en ese sentido agradezco sus palabras al presidente de Altadis, que la situación ha apuntado una ligera variación, ¿no? Esa ligera variación, desde el punto de vista de la agencia, no quiero que ustedes entiendan que la miramos con la autocomplacencia del deber cumplido, sino al revés, sino la confirmación de que la línea por la que hemos apuntado nuestras actuaciones y que desde luego en la que aún nos queda un largo recorrido es en principio la que nos puede llevar a culminarlo con un poquito más de éxito y desde luego bueno, pues llevar a esa reducción de este problema, ¿no? En ese sentido, más que como un éxito o como un factor positivo, lo que lo entendemos desde luego es como un acicate desde el punto de vista de nuestro trabajo en el futuro y un poco a eso es lo que me voy a referir. Bueno, yo quería simplemente trasladarle una pequeña visión histórica, quizás una pequeña trayectoria para que vean un poco cuál es la orientación que hacemos en la agencia tributaria para luchar contra este fenómeno. Y yo creo que la palabra clave es adaptabilidad. Es evidente que estamos en un entorno en el que competimos contra organizaciones criminales que son tremendamente ágiles en su capacidad de adaptarse a nuevos escenarios, a nuevos entornos. Y yo creo que si repasamos la historia del pasado, el presente, actual y, digamos, el futuro inmediato de la realidad del contrabando en Andalucía, se ve muy claro cómo esas organizaciones van adaptándose y cómo van poco a poco modulando hacia aquellos nichos en los que inmediatamente tratamos nosotros de adaptar nuestra adaptación y perseguirlos, ¿no? En ese sentido, bueno, hay una palabra clave que ya ha surgido bastantes veces y es Gibraltar, ¿eh? Gibraltar, en el caso de Andalucía, desde luego, ha sido durante la última década, desgraciadamente, aún en la actualidad sigue siendo un problema de compleja solución porque confluyen un montón de factores adicionales a nuestra intervención, pero en la que se produce un poco lo que vemos aquí en la tormenta perfecta. Es decir, por una parte se produce la existencia de una facilidad de suministro, de un stock, que está favorecido, evidentemente, por las connotaciones que tiene ese abastecimiento de tabaco y, por otra parte, por la existencia de una demanda. Si no hay mercado, evidentemente, no hay mercado para el contrabando, obviamente, pues no existiría esa salida al stock, ¿no? ¿Cómo afrontamos la situación en los primeros años? Pues aquí ven ustedes la evolución de la importación de cajetillas desde el punto de vista de Gibraltar, exportación desde el punto de vista de España y además concretamente a través de la aduana de la línea. Es decir, estas son estadísticas reales de las actuaciones que se han hecho. Y poco podemos observar que desde el año 2008 el incremento es absolutamente exponencial, llegando a los 120 millones de cajetillas. Evidentemente, donde hay stock, hay posibilidades de que ese contrabando o de que se pueda generar ese contrabando. Además, antes lo han apuntado algún compañero que había intervenido con anterioridad,
digamos, el contrabando se reduce de escala y eso le da un poco de mayor visibilidad desde el punto de vista de la calle. Lejos quedan ya los años 80 en los que estamos hablando del contrabando de grandes contenedores o que estamos hablando de tabaco falsificado. Estamos hablando de organizaciones criminales, pero de una menor dimensión, que tienden a colocar y a regionalizar mucho más la colocación del producto. Y eso, en definitiva, afecta de forma muy generalizada, extendiéndose desde ese foco evidentemente al consumo y en concreto a la actividad económica en su caso, ¿no?, de todos ustedes. Vemos aquí que en los últimos estudios de 2013, bueno, el problema de Gibraltar es un problema local de Andalucía, pero la verdad es que es bastante compartido porque se llegaba a documentar incluso el 50% del total de las cajetillas de contrabando con su origen dentro del foco de Gibraltar, ¿no? Ante esto, si ven, las gráficas son prácticamente paralelas. La incidencia del contrabando es absolutamente paralela a la importación de cajetillas. Por ese incremento de esto y por la aparición de esas organizaciones criminales que encuentran acomodo, digamos, en esa realidad, ¿no? Frente a esto, ¿qué hace la agencia tributaria? Bueno, pues dispone de una estructura que básicamente consiste en la realización de actuaciones, básicamente en recinto, en la aduana de la línea, que trata de minorar esa entrada. Pero ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta inmediatamente que en apenas 4 o 5 años el nivel de actuaciones pasa de 1.000 a 7.000 actuaciones. Es decir, este camino puede ser exitoso desde el punto de vista de las cajetillas intervenidas, de las actuaciones realizadas, de las personas que resultan denunciadas, pero desde luego no nos lleva a ninguna parte desde el punto de vista de la eficacia, a incrementar las actuaciones, ¿no? En ese sentido, bueno, vemos en la otra gráfica cómo Andalucía se coloca sobradamente a la cabeza de la actividad nacional en cuanto a la represión del contrabando, ¿no? Es necesario un cambio de estrategia. ¿Cómo se plantea ese cambio de estrategia? Bueno, pues básicamente, por una parte, tratamos de incrementar en la medida de nuestras posibilidades nuestros medios técnicos, es decir, bueno, pues escáneres móviles, sistemas de videovigilancia, etcétera. Por otra parte, tratamos de perfeccionar nuestro análisis de riesgo, tratamos de ser menos generalistas en nuestra actuación y tratar de ir un poco al foco. Pero sobre todo, y es un poco el objeto de esta mesa redonda, gracias a, entre comillas, la judicialización del problema. Por una parte, se denuncia la situación y se pone en los foros judiciales, en este caso ante la Unión Europea, que es evidentemente el competente para este tipo de prácticas, y se provoca una investigación de la OLAF con una denuncia presentada por la agencia tributaria. Y por otra parte, viramos un poco el entorno hacia la actuación organizada, es decir, nuestro objetivo no es tanto la aprehensión de la cajetilla, que también, evidentemente, sino el tratar de actuar contra la organización. Y, desde luego, actuar contra la organización y, desde luego, en los ámbitos de Hacienda, es actuar a nivel económico y tratar de analizar cuál es su red económica en función de la cual están sustentando su actividad, ¿no? En ese sentido, bueno, el efecto de la denuncia, ven ustedes que es inmediato. O sea, pasamos en el año 2013 de 117.000 cajetillas a 74.000 y en el año 2015, el año pasado, a 54 millones, perdón, de cajetillas. Es decir, supuestamente estamos hablando de un mercado libre en el que no concurre ningún tipo de connotación más allá del consumo. Bueno, pues cuando menos llamativo la incidencia exacta de la denuncia y las conclusiones presentadas por parte de la OLAF, que son trasladadas a la Fiscalía para iniciar la investigación, ¿no? Con lo cual ya empezamos a apuntar que el control judicial algo hace, aunque solo sea la mera iniciación de esas actuaciones. Por otra parte, como les decía, se vira hacia la organización. Virando hacia la organización, pues cada vez tratamos más de focalizar nuestras actuaciones fuera del recinto. No es tanto el goteo constante que tenemos de actuaciones perfectamente coordinadas, o lo que se le conoce técnicamente como el contrabando hormiga, de vueltas y vueltas y vueltas para, de forma organizada, introducir el tabaco, pero ni siquiera eso es efectivo. O sea, podemos pararlo 8 veces, pero lo importante es atacar al núcleo de la organización y tratar, en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, de desmantelarla, ¿no? A partir de ahí, pues, y centrado siempre en ese entramado económico, ¿no? Bueno, a partir de ahí, les decía, encontramos un efecto directo de esto, sobre todo de la reducción de esto, pero también de ese nuevo enfoque. Y es que tocamos el pico. Justo cuando cambiamos la estrategia, se toca el pico en las distintas cajetillas, a nivel nacional, pero desde luego, en el caso de Andalucía, yo creo que aún es bastante más evidente. Con lo cual, insisto, esto no significa que consideremos que nuestra actuación ha culminado de forma exitosa, sino que nos apunta un indicio de que la línea emprendida más o menos parece ser la correcta. Pero claro, adaptabilidad.
cambio constante en la estructura. Estas organizaciones tratan de buscar nuevos desafíos y a partir del año pasado y principios de este nos encontramos con nuevos desafíos, ¿no? Por una parte, las fábricas que se extienden a nivel de toda España. Por otra parte, renace ese contrabando por vía marítima, bueno, que quizás muchos de ustedes recordarán de los años 90 y que quizás era más tradicional y que había estado estancado durante la época de la crisis. Y por otra parte, el crecimiento de la venta por Internet que ya hemos tratado, ¿no? A partir de aquí aparece un nuevo esquema. Estábamos hablando de las operaciones en la anterior mesa de tabaco picado. Aquí tienen el esquema clásico de una, ¿no? Hay un comercializador mayorista que, simulando participar en un comercio ilícito y servir de mayorista a otros comercializadores, realmente lo que realiza es de forma oculta una labor de manufactura, por supuesto, amparado en una adquisición oculta de la maquinaria que le permite llevar a cabo esa actuación y, desde luego, fuera del control fiscal, desde el control del comisionado y del control sanitario, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya tenemos distintas variantes, o la venta directa a través de Internet, y es importante recalcar también la labor de difusión que tenemos tanto las administraciones como yo creo que en nuestro entorno más cercano, absolutamente todo. La venta por Internet está prohibida y esto tiene que llegar hasta el último de los consumidores. La venta por Internet no está permitida en España. Primero, porque es ilícita y segundo, porque es peligrosa. Y este mensaje tenemos que ser lo suficientemente, o tener la suficiente capacidad para que llegue a todos los consumidores, porque esa, desde luego, será uno de los primeros éxitos de este tipo de medidas. Y bueno, en el caso apuntado, incluso estamos hablando de que no solo se producía la venta a través de tabaco picado por Internet, sino que encima se llegaba a transformar en cigarrillos que se vendían en bolsas de plástico en zonas de la Andalucía interior, ¿no? Bueno, ¿cómo trata? Estaríamos un poco más en el presente y en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo trata de luchar la agencia tributaria en el final del año pasado y este? Bueno, primero, un poco apuntando en la línea de lo señalado antes por el magistrado, primero con nuestras herramientas. Nuestras herramientas son nuestros planes de control. Nuestro plan de control, lo primero que se ha modificado es hacer especial hincapié en el comercio electrónico y en las actuaciones realizadas por grupos organizados. Es decir, lo que antes hemos visto como una estrategia exitosa, tratamos de llevarlo a nuestras directrices principales de lucha contra el fraude, ¿no? Por otra parte, fomentando la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y bajo el amparo de la actuación con los órganos judiciales. Por una parte, con la intervención directa como policía judicial de la agencia, en este caso por parte de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, y por otra parte, como les decía, el núcleo está en la capacidad económica de estas sociedades, porque atacando ahí es cuando de verdad se consigue una desarticulación absoluta. Pues en ese sentido, poniendo a disposición de juzgados y tribunales no solo nuestra labor de auxilio o peritaje judicial, sino también cediendo la información de las bases de datos tributarias que se manejan por parte de la Administración de la forma más eficiente o que entendemos más eficiente. Bueno, como Policía Judicial, no más que apuntarles pues operaciones realizadas el año pasado, sobre todo primando el número de detenidos, que en definitiva es lo que nos muestra que estamos atacando realmente el núcleo de la organización, y los importantes volúmenes que son capaces de mover, ¿no? En este caso, bueno, pues aquí tenemos una operación desempeñada durante ese periodo de meses que llegaba a mover 7,5 millones de cajetillas al año. Estamos hablando de que Gibraltar movía 120 millones. Ya esta organización, desde luego, tenía una parte importante de movilidad. Por supuesto, en el entorno, pues tenía una parte importante de esa cuota de mercado era reintroducida. Después otras operaciones, sobre todo, vean, realmente yo quería destacar este tipo de operaciones porque lo importante no son las cajas de tabaco, que también, evidentemente, sino la labor de desarticulación de la organización para tratar de que no vuelva a incidir en esa conducta, ¿no? Operaciones en Jerez, ya fuera siempre de los recintos, ¿no? Y bueno, y quizás las operaciones contra el tabaco de hoja picada, que quizás algunas han sido más conocidas, pues esta primera en colaboración con la Guardia Civil y con la Policía Nacional en Córdoba. Tenemos esta operación en Sevilla, la operación Picado, a la que antes habíamos hecho alusión también en colaboración con la Guardia Civil en la zona de la Andalucía interior, sobre todo por Jaén. La operación Picado 2, que comparte un esquema prácticamente similar a esa anterior,
Vean ustedes los volúmenes que estamos hablando que, traducidos a cajetilla, se están retirando del mercado, ¿no? Y la operación Rama, realizada también en Córdoba con los compañeros de Policía Nacional, y la operación Rosa, que hasta hace unas horas era la operación más significativa que se había realizado en España y que había tenido lugar en Granada, ¿no? Como bien han trasladado anteriormente, esta misma mañana se ha presentado los resultados de una operación llevada a cabo tanto en Valencia como en Badajoz, que ha permitido la intervención de 100 toneladas de tabaco picado, realizada de forma conjunta por parte de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en esa delegación, ¿no? En definitiva, más allá de las cifras, ¿cuál es quizás lo más interesante? Pues el avanzar hacia las actuaciones realizadas fuera. Es decir, lo importante no es que este año se hayan cogido más cajetillas en el caso de Andalucía en 2015 respecto a 2014. Lo importante es que el 77% de ese crecimiento se debe a actuaciones que se han realizado fuera de los recintos, fuera del menudeo, atacando, digamos, al núcleo de la organización, que realmente es el objetivo. Y, bueno, por lo que tenemos a agosto del año pasado, pues la misma evolución parece esperable en lo que llevamos de ejercicio 2016. Esto nos lleva a que, si nos analizamos esa actualización a día de hoy de esas cifras, pues en el caso nacional se recogen un poco las cifras antes señaladas, pero es que en el caso de Andalucía ya vamos apuntando hacia el 25, con lo cual por lo menos nos apunta que esas actuaciones están dando un poco el la llaga. Evidentemente, cualquier tipo de volumen, cualquier cantidad es absolutamente desproporcionado desde el punto de vista de la finalidad de la agencia tributaria. Nuestro objetivo es la reducción absoluta de este tráfico. Evidentemente sabemos que eso es imposible, pero tenemos que llegar a lo máximo que podamos alcanzar dentro de nuestras posibilidades. Pero en todo caso, bueno, nos indica un poco, nos sirve un poco de indicador, ¿no? Aquí vemos el mapa de Andalucía. Decíamos, bueno, yo creo que marca claramente cuál era el área de influencia en el caso de cajetillas nos marca dos cosas. Por una parte, cuál es el área de influencia. Vemos el incremento en Cádiz, precisamente en el área adyacente, que se extiende hacia Málaga, la zona quizás más castigada por el problema de la importación del peñón, y un repunte menor en el caso de Sevilla. Sin embargo, nos marca el nuevo problema que es el de la picadura, que desde luego castiga las cifras tanto de Córdoba como de Jaén. Si bien es cierto, bueno, esta actualización que es de las ventas a junio de 2016 ya traslada un porcentaje menor en el caso de Córdoba y Jaén que las que había en diciembre, pero en todo caso, evidentemente, nos está señalando, nos está poniendo el foco en hacia dónde tenemos que virar ahora nuestra estrategia. Y volvemos a lo mismo. ¿Con qué medios aportamos? Pues, desde luego, la interpretación de la información económica que puede aportar Vigilancia Aduanera. Y, en concreto, pues podemos hablar de información de las bases de datos tributarias, de denuncias. El papel fundamental, desde luego, de todos ustedes, incluso, ya no solo, desde luego, como profesionales del sector, sino también como ciudadanos, ¿no? Por otra parte, las fuentes de información. La agencia maneja información tanto de sus propias fuentes de declaraciones tributarias como de información internacional. Cada vez es más necesaria la información internacional porque es mucho más factible deslocalizarse. Herramientas de búsqueda de la información en Internet y, desde luego, pues la captación de información tanto de otras fuentes del ámbito autonómico o internacional, ¿no? Pero la información está muy bien, pero si no es procesable no se consigue nada. Entonces, lo más fundamental, o quizás uno de los grandes avances, es la posibilidad de utilización de esas herramientas de procesamiento. Esto sería para nuestra participación directa, pero ¿cuál es la otra vía? La colaboración con los juzgados y tribunales, tanto con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Ceder de forma automatizada, y se ha avanzado a partir del año 2010, pero con importantes avances en el año pasado, la cesión automatizada de este tipo de datos, es decir, de datos de relaciones comerciales, de datos en definitiva, de todo lo que supone la esfera económica del sujeto pasivo, o en este caso del consumidor, perdón, que es en definitiva lo que te determina dónde puedes tener el verdadero foco. Pero es que incluso se ha avanzado en la posibilidad de que de forma automatizada se avance en una remisión de información específica, el caso concreto de tal sitio con tal determinada información que es necesaria para la lucha contra el fraude. En definitiva, desde luego, el esfuerzo, yo creo, que trasladado por parte de la agencia en los últimos años, bueno, ha sido importante, pero en absoluto estamos satisfechos con el mismo, sino que lo que nos planteamos es la necesidad de estarnos permanentemente adaptando a los nuevos retos y a los nuevos desafíos que nos lleva
que nos lleva la lucha para tratar de erradicar, o en la medida de nuestras posibilidades, esta lacra. Pero fundamentalmente yo, desde luego, agradecerles a todos el hecho de que estén aquí, porque yo creo que con su presencia masiva este año y en ejercicios anteriores vienen a apoyar un poco esa labor que, junto con los compañeros de Policía Nacional, Guardia Civil y con los órganos jurisdiccionales, estamos tratando de llevar a cabo por parte de las administraciones dentro de cada uno de nuestros ámbitos de competencia. Bueno, muchas gracias.